Bueno, buenas tardes a todos. Este es nuestro caso Historia Clínica Multidimensional, un reporte de caso de hiperplasia prostática del paciente identificado como Norle Mendoza Hoyos, a cargo de los estudiantes Jonathan Erazo, José Luis Angulo, Laura Alejandra Escobar, David Guerrero, Angie Melissa Jiménez, Daniela Rodríguez Chacón y Samara Moscoso Mendoza. Siguiente. En cuanto a los datos de identificación del paciente para realizar la historia clínica, tenemos al paciente identificado como Norle Mendoza Hoyos, Museo de la Ciudadanía, de número 16466-102, nacido el 6 de octubre de 1951, de 69 años de edad, de grupo sanguíneo A positivo, de procedencia de Calarcá, Quindío, ubicado en la carrera 27B, número 2230, barrio Las Ferias. Actualmente su ocupación es pensionado, su estado civil es viudo, su escolaridad es básica primaria, pertenece al régimen contributivo, a la EPS en la APS, y pues la confiabilidad de la información brindada por la entrevista pues es confiable y el paciente es su responsable. Siguiente. Bueno, en cuanto al motivo de la consulta, es no soy capaz de hacer chichi, por lo que a la enfermedad actual, siguiente. Tenemos un paciente masculino de 69 años que ingresa al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios el día 15 de junio del 2021 por presentar cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en retención urinaria, disuria y hematuria de carácter terminal. Siguiente. En cuanto a revisión por sistemas, los síntomas generales, el paciente refiere hiporexia desde hace 10 meses, astenia, adinamia y pérdida de 5 kilogramos. A nivel cardiorrespiratorio, de dolor precordial de origen paroxístico de antigüedad indeterminada de 5 sobre 10 en la escala análoga del dolor de carácter opresivo que se irra superior izquierdo, cuello y mandíbula, que se atenúa con acetaminofén de 500 miligramos y se aumenta con el esfuerzo. También se acompaña de palpitaciones, cianosis y expectoración. Respecto a los que refiere el paciente de su aparato urinario, refiere disuria o laguria hematopolaquiuria desde hace 3 meses. Y síntomas neurológicos como el insomnio, hipoprosexia, ansiedad, miedo, pérdida del interés sobre actividades que antes le eran placenteras. Siguiente. Bueno, entonces, frente a los antecedentes del paciente, es importante destacar dentro de los antecedentes personales diagnóstico de hipertensión arterial y dislipidemia mixta en el año 2010, antecedentes quirúrgicos, principalmente sustitución de válvula aórtica mecánica en el año 2010, también una osteosíntesis de clavículas en el año 1983 y una osteosíntesis de radio derecho en 1972. Antecedentes toxicoalérgicos, pues el paciente no aporta información, no refiere tener ningún antecedente de este tipo. Dentro de los antecedentes inmunológicos, pues tampoco aporta carnet de vacunación. De sus antecedentes farmacológicos podemos destacar warfarina 5 miligramos, enalapril de 20 miligramos, acetaminofén de 500 miligramos, rosuvastatina de 20 miligramos y tradoxona. ¿Listo? Sí refiere antecedentes transfusionales en el año 2010 y dentro de sus hábitos podemos destacar que refiere caminar 3 horas diarias y pues tiene un sueño reparador. Dentro de los hábitos de riesgo, pues es un paciente con antecedente de haber sido fumador activo por 30 años, de 2 cajetillas de cigarrillo diarias y consumo de licor simultáneamente. Además, es un paciente que refiere, pues, del cual se puede inferir que tiene una dieta hipersódica. Dentro de los antecedentes familiares importantes, vamos a destacar antecedentes familiares patológicos, como son Alzheimer por parte de su madre y cáncer de estómago por parte de su padre, y antecedentes de esquizofrenia pues, por parte de sus hermanos. Y leucemia por parte de su hermana mayor. Eso dentro de los antecedentes patológicos, ¿sí? Familiares. A nivel biosociocultural, estamos frente a un paciente que nació en Caicedonia Valle, un paciente que creció en una familia de 10 hijos, él obviamente es el séptimo de ellos, vivió en Caicedonia alrededor de 4 años de edad, mientras sus padres pues desempeñaban labores de campo. Este paciente posteriormente
A estos 4 años se trasladó su familia a la ciudad de Armenia, Quindío, donde permanecieron otros 4 años. Posteriormente, pues es un paciente que en el año 1961 se encontraba estudiando en Buenaventura Valle, en la Escuela Antonio Nariño 104. En este caso, pues el paciente cursó en esta escuela hasta quinto de primaria, en donde ya por falta de acceso a estudios, no tuvo la oportunidad de estudiar y pues ya se dedicó a trabajar posteriormente. A sus 17 años ocurrió un importante impacto en su vida, que conoce a su esposa, Mariela Nieto Mesa, y a sus 18 años, pues el paciente presta servicio militar y 1 año. Es así como pues posteriormente se dedica a trabajar en la ciudad de Buenaventura en una agencia de exportación e importación de vehículos por 2 años. El paciente se casó en 1975 y posteriormente se trasladó a la región de Pueblo Tapado en el Quindío. Fue así como en 1976 tuvo su primera hija y en 1988 su segundo hijo respectivamente. En 1999 nació su primera nieta, luego su segundo nieto en el 2012 y su tercer nieto en 2013, con quien tiene una relación afectiva muy fuerte. Fue así como también en el año 1985 empezó a trabajar en una granja avícola, se pensionó en el año 2010 y dentro de este mismo año pues tuvo un antecedente de 3 infartos agudos de miocardio que llevaron al requerimiento de sustitución de válvula aórtica por una mecánica. En el año 2020, pues tuvo un impacto importante en su hogar. Resulta que su esposa Mariela Nieto, pues falleció el 13 de septiembre del 2020 y pues esto tuvo un impacto muy importante en la tranquilidad y en la parte afectiva de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Dentro del familiograma realmente es importante destacar pues que muchos de los hermanos y sus padres han fallecido y que es un paciente que vive solo en un entorno solo, pero sin embargo pues tiene varios hijos y varios nietos con los que hace parte de su entorno familiar. Siguiente. Ahora, en cuanto al ecomapa, tenemos que es un paciente el cual está en el régimen contributivo de la nueva EPS en la ciudad de Armenia, pues él refiere que tiene una buena atención, reside en el barrio Las Ferias y la vivienda es tipo, pues, es una casa que cuenta con todos los servicios, ¿cierto? Y accesos, pues, a ella vehiculares. Pues refiere que vive con una sobrina, pues, pero sin embargo, pues él se la pasa en periodos largos como entre los familiares, estando pues entre las hijas. Y pues dice que durante el tiempo libre le gusta salir al campo e ir a pescar. Y pues actualmente se encuentra pensionado y tiene una buena estabilidad económica. Siguiente. En cuanto al examen físico, sabemos que es un paciente que a la inspección general se encontraba alerta orientado en las 3 esferas, con una fase álgica, activo y normohidratado. A la antropometría tenía un peso de 68 kilogramos, una talla de unos 60 con un índice de masa corporal de 26.6. A los signos vitales se encontraba con una tensión arterial de 135-85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, una temperatura de 35.4 y un pulso de 95 pulsaciones por minuto. Siguiente. Bueno, ya en cuanto al resto del examen físico, en cuanto a datos positivos, solamente tenemos que a nivel geniturinario hay presencia de globo vesical palpable, hay puño percusión negativa, se realizó un tacto rectal donde se halló próstata indolora con un volumen grado 3, con consistencia blanda, con bordes regulares y pues una próstata móvil. Bueno, entonces ya en cuanto al resumen de datos positivos que pudimos abstraer de la realización de la entrevista y de la historia clínica, llegamos al consenso pues de definir la retención urinaria, oliguria, hematuria, disuria y dolor precordial paroxístico, que son los síntomas más predominantes en este paciente masculino de 69 años. Síntomas neurológicos como insomnio, distractibilidad, bradipsiquia, ansiedad, miedo, relacionados con la pérdida de su esposa, como lo refirió la compañera Laura Alejandra.
en los antecedentes biopsicosocioculturales. Y también el diagnóstico de hipertensión arterial y dislipidemia mixta, que en simultánea le llevaron a que presentara 3 infartos agudos de miocardio, por lo que requirió una sustitución de válvula aórtica en el año 2010. Siguiente. Bueno, dentro del perfil cronológico de este paciente es importante destacar algunos aspectos que ya hemos abordado, que pues es un paciente que nació en 1951, prestó servicio militar en 1960, destacamos el nacimiento de su primera hija en 1976 y su matrimonio. Es importante acá tener en cuenta entonces en 1982 el nacimiento de su segundo hijo y dentro de los más importantes tener en cuenta pues el diagnóstico de hipertensión y dislipidemia mixta en el año 2010 y la cirugía de corazón abierto por sustitución de válvula aórtica. Además que en el mismo año pues fue pensionado y además presentó 3 infartos agudos de miocardio. Además, dentro del antecedente más importante, contemporáneamente pues está en el año 2020 la muerte de su esposo. Bueno, en el resumen de identificación de problemas, signos y síntomas, se llegó que en los problemas, en el 2010 tuvo 3 infartos agudos de miocardio, se le diagnosticó hipertensión arterial y dislipidemia el mismo año, se le hizo la sustitución de la válvula aórtica y en el 2020 tuvo la muerte de su pareja. Fue un fumador activo durante 30 años, de 2 cajetillas diarias y consumo de alcohol simultáneamente. En los síntomas, él nos refería que tenía retención urinaria, disuria, oliguria, hematuria o lacturia de 3 meses de evolución, un dolor precordial de intensidad determinada, de antigüedad indeterminada y de intensidad de 5/10 en la escala análoga del dolor, de carácter opresivo y lacinante que se irradia a miembro superior izquierdo, cuello y mandíbula, que se atenúa con acetaminofén de 500 miligramos y se aumenta con el esfuerzo y las palpitaciones. En los signos que se le puede encontrar en el examen físico, no encontramos que tiene globo vesical, se le realiza tacto rectal, se le encuentra una próstata indolora de volumen de grado 3, de consistencia blanda, con bordes regulares y móvil. En los síndromes se encontró un síndrome miccional y un síndrome de dolor torácico. Siguiente. En los problemas de contexto tenemos que en el contexto individual es una persona expresiva, recochera, tiene un buen conocimiento acerca de su enfermedad y se cuida tomándose sus medicamentos a diario y haciendo dieta y ejercicio, haciendo caminatas diarias más o menos de 3 horas. En el contexto familiar nos comentaba que su relación es difícil debido a que tiene una personalidad muy fuerte y quiere rehacer su vida, cosa que sus familiares no están de acuerdo. Sus familiares también están enterados de su enfermedad y lo apoyan económicamente. En el contexto inmediato se nos dice que toda su familia está enterada de la enfermedad, vive en 3 casas diferentes, a veces con su hermana, otras veces con su sobrina y otras veces con su hija. Es pensionado y recibe un buen apoyo económico familiar. Y el inmediato es que es procedente de Caicedonia Valle, tiene 45 años viviendo en el Quindío, tiene estrato 3, es pensionado y tiene ingresos fijos. Y pertenece al régimen contributivo. Bueno, ahora para poner en contexto la enfermedad tenemos que hay un compromiso orgánico más importante en este momento, lo que es su aparato genitourinario, en el que encontramos su principal afección, una posible hiperplasia prostática, por lo que vamos a tener en esta enfermedad, en un periodo prepatogénico, haber presentado entonces que la persona generalmente está dentro del rango epidemiológico de las edades
en el que la próstata genera más alteraciones. Entonces tenemos que el huésped va a ser un hombre generalmente mayor de 50 años. Esta patología se genera principalmente el 20% de estas patologías de la hiperplasia prostática benigna en hombres de 40 años, cerca de un 70% en hombres de 60 y cerca de un 90% en hombres de 80. Entonces, para nuestro paciente tenemos que hay una gran posibilidad, un gran porcentaje de posibilidad usando con esta enfermedad. Tenemos que en los antecedentes hay un posible componente hereditario que es muy susceptible, o que su estilo de vida se haya basado en dietas altas en grasas, en proteínas de origen animal, y una alimentación no equilibrada. Tenemos como un agente causal de esta patología en específico, que es una alteración de la muerte celular, que va a promover el aumento de esta glándula en el hombre. Y un ambiente son pues los lugares el que él se desarrolla, se desenvuelve, el que vive, y es muy común una alimentación no balanceada, una inadecuada educación acerca de la enfermedad y de su posible diagnóstico temprano, haber realizado diagnóstico temprano y no haber conocido la enfermedad, lo que lleva a que en un periodo patogénico en el que ya esté presentando la enfermedad, vamos a cruzar el que fisiopatológicamente ya hay una obstrucción ureteral con aumento de resistencia al flujo urinario, lo que puede promover entonces una hipertrofia de esta glándula y una distensión de esa uretra, que van a hacer que se manifiesten algunos síntomas más adelante, gracias a que puede haber un desarrollo de infecciones bacterianas, puede ser de vejiga o de riñón. Dentro de un periodo patogénico en el que la enfermedad ya está implantada, ya esta enfermedad está un poco avanzada, entonces vamos a encontrar que es donde se van a desarrollar estos síntomas y que la persona ya es consciente de que hay una alteración, de que sus signos y síntomas ya lo hagan consciente de que hay una alteración y nos haga pensar en esta hiperplasia prostática, en el que va a interactuar lo que hay un esfuerzo en el paso de la orina, se va a promover una poliaquiuria, una icturia, una urgencia miccional, una incontinencia urinaria y un tenesmo, que puede también estar acompañado de la disuria. La dificultad para iniciar la micción, un flujo urinario débil, sensación de vaciado incompleto, un goteo terminal, una dificultad para detener un chorro de la orina, que va a estar promovido por una alteración del metabolismo de los andrógenos, como ya sabemos la dihidrotestosterona, proceso que va a estar explicado más adelante, en el que ya va a estar implantado un aumento, una proliferación celular que va a generar aumento de esa glándula, por lo tanto los síntomas, y una inhibición de la muerte celular con la consiguiente formación de nódulos. Entonces, en este periodo patogénico y en esta etapa es donde ya es algo más irreversible, ya hay un proceso fisiopatológico instaurado que nos va a promover y nos va a señalar la aparición de estos signos y síntomas. Sigue, por favor. Entonces, sabemos que para este contexto de la enfermedad y para la prevención primaria de la historia natural de esta enfermedad, se debe realizar lo que es siempre cada paciente, la importancia de una alimentación saludable, de una alimentación balanceada, porque la hiperplasia se ha visto muy comprometida en pacientes obesos, en pacientes con síndrome metabólico, que en el síndrome metabólico vamos a ver un hiperinsulinismo, una obesidad y alteración
del metabolismo como tal, por generalmente un inadecuado manejo de actividad física y una alimentación saludable. Lo que van a promover es que sobrecargar esos factores de riesgo y desarrollar enfermedades a los que puede estar predispuesto o a los que generalmente se presentan en la población, en población de esta edad, que es de 50, desde los 40 años en adelante. Dentro de la prevención primaria también encontramos manejar esa relación médico-paciente, más aún sabiendo en personas adultas mayores de 40 años en los que ya se realiza un tamizaje para estas alteraciones de la próstata. Cuando ya nos encontramos en un patogénico, entonces hay una prevención secundaria en la que ya luego de encontrar un acúmulo de factores de riesgo que no fueron mitigados, entonces encontramos que hay que informar bien a esos pacientes a partir de los 40, 45 años, y si el paciente no ha sido informado hace 50, 60, 70 años, iniciar siempre un tamizaje, una revisión, una explicación a estos pacientes. Se deben modificar entonces estilos de vida para minorizar el impacto de esta enfermedad y de su tratamiento, en el que incluye también disminuir medidas diuréticas que hagan que sus síntomas se vean más impactados. Dentro de una prevención terciaria ya el avance de esta enfermedad, en el que ya requiere de pronto no sea un solo tratamiento farmacológico, sino sea un tratamiento quirúrgico en el que va a estar más implementado, más involucrado su estilo de vida, en el que pueda tener complicaciones serias ya en lo que es su funcionalidad y su estilo de vida diario, el que se debe realizar. Entonces ya instaurada esta enfermedad, realizar el diagnóstico oportuno, realizar los exámenes pertinentes desde un tacto rectal, desde un ultrasonido, desde explorar abdomen. Aquí generalmente lo que ya hacemos es explorar qué diagnósticos descartamos con esta misma sintomatología, y ya instaurar un tratamiento farmacológico o quirúrgico de acuerdo al estadio de su enfermedad. Y asimismo, manejar lo que es el impacto en el estilo de vida de este paciente, ya sabiendo qué proceso sigue. Ya la puedes seguir. Bueno, entonces ya para una comprensión de la situación orgánica, pues en la diapositiva podemos ver los síntomas obstructivos e irritativos con los que cuenta el paciente para pensar en una hiperplasia prostática. Entonces, el paciente cursa con sintomatología sugestiva para hiperplasia prostática, que consistió en un espectro pues, de síntomas urinarios de tipo bajo, como polaquiuria, disuria y retención urinaria. Esta retención urinaria, pues, podemos pensar que tiene una larga data, ya que, pues, en la ecografía se reportó que tenía residuos postmiccionales significativos. Además, cursó también con oliguria y hematuria. Pues estos síntomas lo llevaron a que se le realizara un examen rectal, donde pues ya reportamos los resultados, como la presencia de una próstata indolora con volumen grado 3, consistencia blanda, bordes regulares, una próstata de tipo móvil. Bueno, hasta el momento no se conoce si el proceso es de tipo benigno o maligno. Entonces podría tratarse, que es como lo más frecuente, pero pues sin bajar la guardia claramente,
de una hiperplasia prostática benigna, que esto corresponde a un fenómeno histológico que ocurre en los varones después de los 40 años de edad, en el cual pues pueden haber el crecimiento del componente tanto glandular como estromal de la próstata. Esto es pues un crecimiento progresivo. La causa de esto aún es desconocida, pero se cree que está relacionada como con todos los cambios de los niveles hormonales presentes hasta entonces este incremento del volumen prostático lo que va a hacer es que va a producir una obstrucción del tracto de salida de la orina. Entonces, a medida que el agrandamiento progresa, esto va a extenderse hacia la luz uretral o hacia el cuello vesical, conduciendo pues a una mayor resistencia de la salida de la orina de la vejiga. Entonces puede alterar todo el proceso de vaciado vesical, que puede ir desde un vaciado vesical ineficiente hasta la imposibilidad pues de vaciar la vejiga. Si el paciente tiene síntomas irritativos miccionales, estos son a consecuencia de una respuesta secundaria a la vejiga a ese aumento de la resistencia pues, de la salida de la orina. Todo este proceso va a conducir como a alteraciones de tipo compensatorias de toda la función vesical. Por ejemplo, va a ocurrir una disfunción del músculo detrusor que mezclado como con alteraciones ya de la función del sistema nervioso y de la vejiga, por ejemplo, relacionados con el envejecimiento, esto va a determinar como la progresión de la sintomatología con el tiempo. Ya si pensáramos en un cáncer de próstata, que si por ejemplo se tratase de un tumor que pues que está creciendo, pueden ocurrir los mismos fenómenos por la obstrucción pues del flujo de salida de la orina. Bueno, además, pues el paciente, pues como ya lo dije, cursa con hematuria. La patología prostática es una de las causas más comunes de macrohematuria pues en los adultos, y tratándose de una hematuria de carácter terminal nos lleva a pensar más como que sea secundaria esta patología. Se dice que la hematuria en pacientes con hiperplasia prostática suele ser a causa de una congestión de la glándula o por un carcinoma. Actualmente el paciente pues tiene antecedentes, tiene pendientes estudios para determinar el tipo de patología prostática pues que se está llevando a cabo, y pues ya con estos resultados pues ya podríamos como establecer el tipo de pronóstico que tiene. Siguiente, por favor. En el momento de llegar a los diagnósticos diferenciales, con lo cual podemos descartar, según la patología que tiene el paciente, el resto, vamos a comenzar por una infección de vías urinarias o del tracto urinario, por la sintomatología que el paciente presenta, porque como podemos saber, las infecciones de vías urinarias presentan una posibilidad de tener una hematuria, una disuria, un tenesmo vesical, esa necesidad de orinar con frecuencia o tener una imposibilidad de orinar en ese caso. Con la prostatitis también se presenta una disuria, ese tenesmo vesical, hematuria, pero este es más característico cuando se tiene un dolor abdominal, dolor escrotal o perineal, que nuestro paciente no está presentando en este momento, pero también se puede dar una prostatitis sin estas características específicas cuando comienza. En la constricción uretral también hay una disminución del flujo de la orina, también hay una disuria, un tenesmo vesical o la necesidad de hacer más frecuente la micción, y también hay un vaciamiento incompleto de la vejiga, una retención urinaria en ese caso. Con los cálculos renales o vesicales ya es más fácil descartarlos por el caso de el dolor abdominal o dorsal en la parte de la espalda, como nuestro paciente presenta puñopercusión negativa. Entonces, más o menos podemos quitar ahí por cálculos renales, pero en vesicales sí se presenta esa disuria, ese tenesmo vesical, esa hematuria, entonces también es un diagnóstico diferencial que podemos considerar.
Por cáncer prostático se presenta muy frecuentemente la hematuria, disfunción eréctil, pérdida de peso que nuestro paciente presentó, pero por un periodo de 10 meses, disminución de esta fuerza de micción y también presenta una retención urinaria en este caso. El cáncer vesical, por último, presenta una hematuria, una disuria, poliaquiuria, también presenta pérdida de peso, pero nuestro paciente no tiene unas características de cáncer vesical como lo es la incontinencia o el dolor abdominal o una sensibilidad ósea que ya es cuando ya está más avanzado para poder descartar este diagnóstico específico. De acuerdo a esto, entonces tenemos que la hiperplasia prostática benigna va a tener cierto impacto sobre la funcionalidad en muchos de los aspectos de la vida del paciente. Entonces tenemos que para el paciente siempre se le va a dificultar de pronto estar en un espacio público y tener que ir de urgencia a un baño en el que no se siente bien entrando de pronto en un espacio público, no va a querer de pronto salir de su casa, siempre tiene limitación. Encontramos que en este paciente hay una limitación de la capacidad de amortiguamiento de su pensamiento, vemos que tiene unas ideas, ideologías de pronto un poco depresivas, en lo que el impacto de esta enfermedad va a repercutir más profundamente hacia lo que es la relación con el mundo externo, con el ambiente, de pronto se siente algo eh, incómodo y de pronto también va a generar un impacto negativo en sus pensamientos e ideologías en el que no va a poder de pronto realizar las actividades que venía realizando y por eso asiste también a la consulta y asimismo en sus actividades cotidianas, porque no se va a sentir tranquilo, porque siempre va a haber esa incomodidad urinaria. En la correlación clínico-paraclínica, en el momento de que nosotros observamos al paciente, vimos que tenía una ecografía de próstata transabdominal, pero en el resto de paraclínicos no tenían los resultados actuales que necesitamos para poder descartar esos diagnósticos diferenciales o confirmar el diagnóstico que tiene en el momento. Como primero necesitamos un uroanálisis y urocultivo para evaluar esta presencia o no de una infección urinaria, ya que nuestro paciente presenta una hematuria. Necesitamos una función renal para saber si esta creatinina plasmática está elevada y así poder descartar estas alteraciones renales. La glicemia por la poliaquiuria asociada, la poliuria asociada, además que presenta complicaciones uretrales, el antígeno prostático para poder tamizar el cáncer de próstata en sí, y por último, eco de vías urinarias para poder evaluar las vías altas o bajas. Como tiene hematuria, descartar así una litiasis y también infección de vías urinarias en el momento. Entonces, de la paraclínica que teníamos de la ecografía de próstata transabdominal, según la imagen que podemos observar y la conclusión que se dio era que presentó una hipertrofia prostática, entonces, ¿qué significa? Que la próstata está de tamaño aumentado, presentó un parénquima homogéneo em, con bordes regulares de medidas de 51 por 45 por 43 milímetros, pesando aproximadamente 53 gramos. Y también se observó en las imágenes que tenía un residuo posmiccional significativo y un volumen premiccional de 435 cc y posmiccional de 329, que es demasiado. Bueno,
aquí aplicando las leyes diagnósticas, empezando por la ley de Agatha Christie, tenemos que la víctima es la próstata debido a que pues hay una hipertrofia, hiperplasia prostática. Como principales culpables tenemos que podría ser la edad, el sexo masculino y el cigarrillo y su dieta hipersódica. Fumó cigarrillo durante 30 años. El cómplice de esto podría ser una infección de vías urinarias debido a que por el residuo postmiccional tiende a frecuentar más una infección. Las circunstancias, su edad avanzada y otros afectados debido pues, a la obstrucción en la vejiga es la vejiga y los riñones. La ley de la parsimonia, pues debido a que todos sus síntomas, como son la poliaquiuria, el flujo urinario débil, la sensación de vacío incompleto o tenesmo, el goteo terminal y la dificultad para detener el chorro de orina, se llega al diagnóstico de una hiperplasia prostática. Cuando hacemos un proceso diagnóstico anterior, entonces también tenemos la ley de lo más frecuente, una de las leyes más utilizadas en el ámbito clínico, en el que entonces debemos evaluamos edad del paciente, género, raza, que si ha tenido o no un contacto estrecho médico, que haya hecho las acciones pertinentes años atrás, en los que a partir de 40 o 50 años se va a ver una búsqueda y un tratamiento juicioso hacia la búsqueda de esta enfermedad. Entonces, pensamos en qué alteraciones pueden estar son más frecuentes en esta edad, o con estos síntomas, con estos signos y síntomas con los que nos llega el paciente. Entonces encontramos encontramos entonces una prostatitis, una infección de vías urinarias, una litiasis renal o una estenosis uretral y pues consiguiente la hiperplasia prostática benigna. Entonces tenemos dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestras ideas, estas enfermedades postuladas. Y para darle prioridad a estos signos y síntomas más importantes y por lo que lo hacen acudir, es una infección de vías urinarias o una subinfección de lo que es su enfermedad de base, como la hiperplasia prostática benigna, que generalmente hace consultar al paciente por esos síntomas genitourinarios y que debemos darle prioridad. Como tratamientos que ha tenido el paciente, tenemos que en el 2010 tuvo una sustitución de la válvula aórtica mecánica. A él se le envió warfarina, enalapril de 20 miligramos por día para la hipertensión, rosuvastatina de 20 miligramos día para el manejo de la dislipidemia, el acetaminofén de 500 miligramos cada 6 horas y la reducción de la ingesta de líquidos para reducir la urgencia miccional y también reducir la cafeína, que también pueden dar irritabilidad vesical. Como resumen de diagnósticos, comenzando por diagnóstico sindromático, tenemos que nuestro paciente tiene crónico un síndrome hipertensivo y el síndrome de dolor precordial. Como parte agudo tenemos un síndrome miccional agudo y un síndrome depresivo. Por diagnóstico etiológico tenemos un diagnóstico inflamatorio y por otro lado tenemos un afectivo neurológico. En diagnóstico topográfico hablamos del sistema geniturinario, neurológico y cardiovascular. En diagnóstico específico, nuestro paciente presenta una hipertensión arterial tratada, una dislipidemia mixta tratada, que no sabemos actualmente si está o no en metas por necesidad de los paraclínicos, presenta una hiperplasia prostática en estudio, que es por lo que le estamos haciendo las imagenologías y los paraclínicos, y por último presenta el trastorno depresivo. Bien, entonces es importante resaltar que de manera integral se debe abordar un paciente
no solo compete la enfermedad, sino que tenemos que tener en cuenta la dolencia, el entorno, ¿cierto? Y abordar a este paciente de manera integral. Entonces, acá pues es importante identificar la dolencia y la enfermedad del paciente y cómo todo eso se va a relacionar de manera interdisciplinar. Entonces, es importante tener en cuenta que la enfermedad puede tener una afectación directa en la dolencia. Es decir, depende del tipo de enfermedad, cómo se dé la enfermedad, qué complicaciones tiene, ¿cierto? Va a tener un efecto en la dolencia y en la vivencia de la dolencia de este paciente. Obviamente sin dejar a un lado los aspectos sociales y los aspectos familiares, entre otros, como también la dimensión orgánica, que también implican o van a tener un impacto en la dolencia de este paciente. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que todo esto se relaciona y que a su vez la dolencia del paciente va a tener, digamos, influencia en la evolución del curso de la enfermedad. Si nos ubicamos específicamente aquí en el paciente, pues vamos a tener en cuenta que la dolencia de este paciente pues tiene gran impacto en el curso de la enfermedad si nos centramos en el contexto y valoramos múltiples aspectos. ¿Cómo qué? Pues como en la dimensión orgánica de este paciente relacionada con sus múltiples antecedentes y patologías subyacentes a nivel afectivo, la pérdida reciente de su esposa, la mala relación con sus familiares, especialmente sus hijos, pues esto que genera que exista una capacidad de amortiguamiento y una red de apoyo insuficientes y resulta que esto a su vez pues tiene una afección directa en lo que va a ser el curso de la enfermedad de este paciente. Es así como todo se va a relacionar, pero resulta que también tenemos que tener en cuenta entonces que la enfermedad y la dolencia van a tener, digamos que una implicación en la situación o en la dimensión orgánica del paciente. La enfermedad obviamente una implicación de manera directa por las previas, digamos, patologías subyacentes que ya son afecciones puntuales dentro de esta dimensión orgánica y obviamente pues la enfermedad actual constituye la más grande alteración dentro de esta dimensión. La dolencia del paciente obviamente va a tener un efecto, digamos que es indirecto dentro de la dimensión orgánica y va a depender de una dolencia, del panorama de dolencia de este paciente. Y en este caso se abordó que el panorama de dolencia del paciente debido a las demás dimensiones o contextos no es tan bueno. Entonces, si la dolencia no es buena, pues la adherencia al tratamiento, el abordaje del curso de la enfermedad, que tampoco es bueno, pues genera que a largo plazo persista daño en la dimensión orgánica. Es así como entonces, tanto la enfermedad como la dolencia también, fuera de alterar la dimensión orgánica, van a tener efectos en los entornos próximos del paciente. Es decir, si la enfermedad es complicada, si la dolencia de este paciente no tiene un panorama bueno, pues va a afectar entornos a nivel social, en su relación social, va a afectar entornos en su hogar, con su relación familiar, ya que pues digamos que, por ejemplo, una razón podría ser que las complicaciones de la enfermedad del paciente, las alteraciones en la dolencia de este paciente, pues generen un aumento en la dependencia de este paciente. Entonces es así como se va a ver realmente afectada. Y hay que tener en cuenta que así como hay entornos próximos, pues digamos que estos entornos próximos, si no son buenos, también tienen implicaciones en la dolencia y en el curso de la enfermedad. Es decir, si los entornos sociales del paciente, si sus entornos familiares, si sus entornos de servicio de salud no son buenos, pues resulta que este paciente va a tener un déficit también en la dolencia y pues también va a afectar el curso de la enfermedad del paciente. Pero resulta que no solamente existen entornos próximos, también existen entornos lejanos y estos se van a relacionar. Entonces, digamos que la dolencia y el curso de la enfermedad en este paciente van a impactar en los entornos lejanos, es decir, a nivel de la sociedad, van a impactar en la sociedad y también pues van a impactar, por ejemplo, en el sistema de salud, lo vamos a saturar, pero sin embargo, digamos que esto es correlacionado. Estos entornos lejanos, si nos ubicamos actualmente en la situación, en la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y en la emergencia pública relacionada pues al paro, pues digamos que esto también puede tener implicaciones y afectar los servicios de salud, los servicios de relaciones sociales y también esto va a influir como tal en el curso de la enfermedad, en el abordaje de la enfermedad por parte del sistema y también por parte del paciente a nivel social y va a impactar como tal. Sin embargo, pues entonces, así como se relaciona con los entornos,
podemos centrarnos un poco más específicamente hablando puntualmente de las afectaciones o las relaciones directas de los médicos y el sistema de salud, de la enfermedad y la dolencia, y sus implicaciones a su vez en médicos y sistema de salud. Entonces, podemos decir que la enfermedad y la dolencia, digamos, si no son buenas, si hay enfermedad complicada, si la dolencia tiene un panorama malo en este caso, pues resulta que esto, ¿qué va a hacer? Que sea más complicado, en este caso para el médico, abordar y darle resolución a toda esta patología y a toda esta dolencia del paciente. Y a su vez, pues tiene impactos en el sistema de salud. Como se comentaba, estamos frente a una situación de emergencia sanitaria y esto lo que ocasiona es que, digamos que tenga impactos en saturar el sistema, en aumentar los costos y esto pues impacta como tal en nuestro sistema de salud, así como en la complicación para el médico en el momento de manejar. Pero no podemos obviar que si el sistema está tan saturado como actualmente se encuentra por esta emergencia, si el sistema está deficiente, pues eso también va a implicar en que este paciente no tenga una buena resolución de esa enfermedad y a su vez impactos en la dolencia. Y el médico, pues obviamente que lo va a abordar acorde al abordaje, acorde de la relación médico-paciente que se establezca, pues va a tener impactos en la enfermedad y la dolencia de nuestro paciente como tal. Siguiente. Bueno, ahora para hablar del plan integral del manejo que se le ha propuesto a este paciente, pues tenemos que se baja en observación mientras se estabiliza. Se le puede administrar líquidos como solución salina, un bolo de 500 a 250, pues previos a la introducción pues, de una sonda vesical para manejar la diuresis, ¿cierto? También hay que saber que como este paciente viene con síntomas urinarios, pues vamos a vigilar los líquidos que le acabamos de administrar y los líquidos que el paciente nos está eliminando. Siguiente. También pues le vamos a utilizar para clínicos lo que usamos el hemograma para ver los leucocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, para ver digamos los niveles pues, de la línea roja y blanca, para ver digamos que no esté presentando de pronto una infección debido al gasto de plaquetas, ¿cierto? O de las líneas pues, antes mencionadas. También vamos a pedir el BUN y creatinina para ver la función renal. Vamos a enviarle también el uroanálisis del cultivo para descartar infecciones urinarias. Le vamos a enviar bilirrubinas y transaminasas para ver la función hepática, un perfil lipídico y una glicemia pues para saber el perfil metabólico de este paciente y le vamos a solicitar un IRR para ver el manejo pues que se le está dando, si está funcionando lo que es la warfarina debido pues a la intervención que se le ha dicho pues cardíaca que fue la válvula mecánica. Y pues a esta paciente pues se le puede enviar también el antígeno prostático para empezar a descartar o diagnosticar un cáncer de próstata pues debido a la edad que tiene el paciente. Siguiente. Seguimos entonces con este paciente, pero vamos a remitir con manejo ambulatorio para la casa. Le vamos a dar acetaminofén, una tableta de 500 miligramos cada 6 horas pues, por 7 días mientras mejora pues, la sintomatología. Vamos a continuar pues con el tratamiento anticoagulante, la warfarina, estarle pidiendo pues el INR, ¿cierto? 5 miligramos, el antihipertensivo que está tomando que es en el April, 20 miligramos día, la rosuvastatina también para el manejo pues lipídico, entonces ya esperamos como nos salga el perfil que se pidió con anterioridad para ya pues mirar si de pronto se cambia o se modifica el tratamiento. Y pues se le continúa la trazodona, pues 150 miligramos al día pues para el efecto antidepresivo. En esos pacientes pues se hacen unas recomendaciones como que es la reducción de la ingesta de líquidos con el objetivo pues disminuir la frecuencia urinaria, ¿cierto? Reducción del consumo de café y alcohol, ya que estos pueden ejercer como un efecto diurético y también pues se le da al paciente y se le habla sobre los signos de alarma como fiebre, dolor intenso, vómito persistente, irritabilidad, que tenga somnolencia o que el paciente pues consulte por urgencias. Este paciente debe ser abordado y pues su manejo debe ser por un grupo multidisciplinario, compuesto pues por el médico general, médico internista, cardiólogo, el urólogo, en conjunto pues con el personal médico de enfermería. El manejo integral de este paciente tiene como objetivo pues mejorar las condiciones clínicas y sintomatológicas del paciente que presenta. El paciente pues se encontraba afiliado a la nueva EPS del régimen contributivo, por lo cual los recursos son proporcionados por el ente antes mencionado en el presente contexto, que es un paciente pues de la ciudad de Armenia, que es atendido en el Hospital San Juan de Dios.
el cual pues cuenta con todos los instrumentos y técnicas para poder realizar los procedimientos y pues se siguen todas las normas de bioseguridad por la actual pandemia tras malos trámites administrativos. También pues hay que tener en cuenta que al paciente pues se le habló y en el hospital pues conoce sobre los riesgos de los procedimientos solicitados debido a la edad que tiene el paciente y los antecedentes y las posibles complicaciones que pronto pues podrían traer alguno de estos. Además también se le explica pues el riesgo de hospitalización pues por la emergencia sanitaria actual, por lo que se remite pues con manejo ambulatorio, debido a que esto pues es lo que recomiendan las guías con un paciente con hiperplasia prostática con síntomas leves o moderados que van a requerir pues este manejo ambulatorio. Y se le pues recomienda, como ya se dijo, volver a urgencias si presenta alguno de los síntomas de alarma anteriormente previstos, o pues si tiene también una diuresis en trastorno de 12 horas, pues menor a 0.5 cc por hora, o una anuria, que sería pues que no orina nada. Y ya sería eso. Muchas gracias. Que tengan buena noche.